Buen día, de vuelta en Ciudad del Este, domingo 23 de marzo del año 2025. Vamos a estudiar el capítulo 23 de Proverbios, que contiene una gran variedad de enseñanzas e instrucciones que podemos aplicar a varias áreas de nuestras vidas. Pero hoy vamos a enfocarnos en los versículos 22 al 25, que hacen referencia al mandamiento de la honra a los padres. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés en el capítulo 20 de Éxodo, en el versículo 12, él dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. También el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos recuerda que es el primer mandamiento con promesa, la promesa de alargar nuestros días sobre la tierra y que nos vaya bien. Ahora, para poder comprender bien estos versículos que están en Proverbios, es importante que entendamos a profundidad la palabra honrar. La palabra honrar en el capítulo 20 de Éxodo es la palabra kabet del hebreo, que tiene su raíz en la palabra kabot, que hace referencia a gloria, peso, honor, importancia. Para Dios, el honrar a los padres no se reducía simplemente a obedecerlos, incluía varias cosas más. Implicaba una responsabilidad activa y continua. No era que solamente, bueno, yo salgo de mi casa y ya acabó mi responsabilidad con mis padres, me porté siempre bien, fui siempre obediente. No, era muchísimo más que eso. Implicaba obediencia, guardar su legado, defender su dignidad. Implicaba el cuidado material. Debían cuidar financiera y económicamente de sus padres. No podían dejarlos pasar necesidad. Esto es muy importante porque después vamos a tocar un asunto relacionado a esto. Y por sobre todo era muy importante el respeto verbal. Se consideraba una falta gravísima deshonrar a los padres, tanto ante Dios como ante la sociedad. Y todos estaban de acuerdo con eso. Existen varios versículos en la Biblia donde nosotros podemos ver que el deshonrar a los padres era digno de muerte ante los ojos de Dios. Era igual de grave que el adulterio o que cualquier otro pecado que a Dios le repugnaba en realidad. Hay varios versículos que podemos ver en Éxodo, en Levítico, en Proverbios, en Deuteronomio, donde se puede ver que las personas que deshonraban a sus padres o que maldecían a sus padres eran dignos de muerte. Y uno puede decir, pero ¿no te parece un poco extremo que una persona tenga que morir por maldecir o por deshonrar o alguna cosa, hacer alguna cosa desagradable contra sus padres? Bueno, si te pones en el contexto, podrías estar de acuerdo, porque recordémonos que cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, es cuando Él le rescata, le saca de la esclavitud al pueblo de Israel y le da los 10 mandamientos, donde Él explica cómo quiere Él que se comporte su pueblo. Dijo que Él quería crear un reinado de sacerdotes, de reyes y sacerdotes, real sacerdocio, una nación santa. Él pretendía que sea su especial tesoro, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, Él dio sus instrucciones. Cuando Él da las instrucciones y estás explicando las reglas del juego antes de empezar el partido, vos podés estar de acuerdo o no. Entonces las personas que habían aceptado eso se acomodaban. Aparte, imagínense qué fea una sociedad donde los hijos no respetan a los padres, donde hay hijos que insultan a los padres, que los maltratan. Y hoy en día vivimos en una sociedad donde eso acontece en muchos casos. Dios no quería a deshonradores de padres dentro de su pueblo, así como no quería hombres ni mujeres infieles, no quería mentirosos. Entonces él marcó muy claramente las reglas de juego desde el principio. Dios le dio la ley escrita a Moisés, que es la Torá. Con el pasar de los años aparecieron los escribas y los fariseos, que además de la ley escrita, ellos, como eran intérpretes de la ley, también habían agregado algunas leyes verbales. La ley oral, como era conocida, que después de Jesús, después del segundo o tercer siglo después de Cristo, eso se pasó ya a algo escrito. Pero para entender bien el contexto y lo que realmente representaba honrar a los padres, vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 15, donde Jesús se enfrenta a los fariseos con relación a este mandamiento. Vamos a leer el versículo 3. Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Refiriéndose a la ley oral, que no estaba escrita, era una cosa que entre ellos se lo pasaban oralmente, verbalmente, ¿verdad? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, citando así directamente Éxodo capítulo 20, versículo 12. Y citando Éxodo 21, 17, dice:
y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, ¿verdad? Ahora, Jesús le está recordando, hay un mandamiento de Dios que está en los 10 mandamientos que no tiene negociación, es honrar a tu padre y a tu madre, no da una condición si él es bueno o si él es malo, si te gusta o no, es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Y si no los honras, tus días serán bien cortos porque vas a ser digno de muerte. ¿Ok? Entonces, los fariseos decían lo siguiente en el versículo 5, los que están siguiendo, dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¡Qué locura! Ellos tenían la obligación, el honrar involucraba ayudar financieramente a tus padres, pero eran tan malvados en aquel tiempo las personas que tenían sus propiedades, tenían su plata y decían, papá o mamá, yo no puedo ayudarte a vos ahora, tengo esta plata acá, pero esto es mi ofrenda a Dios. Ahora, ¿de dónde viene ese concepto? Desde los principios de la historia judía y hebrea, había un concepto que era el corbán. El corbán era que una persona declaraba algún bien o alguna posesión como consagrado a Dios, y eso, esa persona tenía que llevarlo al templo y no utilizarlo más. Era como una ofrenda, ¿verdad? Sin embargo, después de que se perdió el templo, que Babilonia conquistó el templo de Jerusalén, no había más templo. Entonces, durante la historia, estos fariseos y escribas inventaron esta ley oral donde una persona podía decir, bueno, no sé, aquí está este bien mío y yo voy a declarar esto consagrado a Dios. Pero no había templo, entonces las personas decían que era consagrado a Dios y ya no se podía utilizar por ninguna persona y tampoco por los padres. Esto por el egoísmo y la maldad interna de no querer ayudar a sus padres. ¿Cuántas veces las personas ven a sus padres que pasan una necesidad y pueden ayudarlos y no lo hacen? Esto está muy mal visto ante los ojos de Dios. Y aquí en el versículo 6 dice, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Imagínense, entonces, ellos decían, bueno, ya no hace falta honrar a tu padre y a tu madre, si es que vos decís que tus bienes o tu dinero o tu casa o esto que tenés es corbán, o sea que es consagrado a Dios. Y eran tan falsos que ellos decían eso y ya lo declaraban ante los fariseos y los escribas, entonces ellos ya no tenían la obligación a ayudar a sus padres. O sea, una vergüenza. Entonces, con esto en mente, vamos a ver ahora Proverbios capítulo 23 y vamos a leer los versículos 22 al 25, ¿sí? Dice así, Proverbios 23, versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Honrar a tus padres es más que simplemente obedecer. Aquí vamos a ver el versículo 22, dice, oye a tu padre. ¿Cuántas veces nosotros no queremos escuchar a nuestros padres? Soy joven, soy adolescente, no quiero saber. Esto está muy, muy mal visto delante de Dios. Y esta parte me causa especial ternura. Yo amo profundamente a mi madre y me siento feliz y alegre cuando estoy con ella y cuando ella puede vivir conmigo, cuando yo estoy cerca y ella puede estar conmigo. Yo quiero tenerla a mi madre cerca todo el tiempo que se pueda. Y dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Imagínense que estos, no quiero utilizar una palabra tosca, ¿verdad? Pero esta gente que decían que puedes declarar algún bien tuyo o tu dinero como consagrado a Dios para no ayudarle a su madre que está ya viejita. Una vergüenza, una aberración, realmente. No la menosprecies. Significa darle el valor que realmente tiene tu madre. Ella te dio la vida. Tu padre es tu progenitor. Hónrale. Después dice el 23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Porque este versículo es muy importante para lo que sigue después. Dice, compra la verdad. Vos como hijo, invertí tu tiempo en la verdad. Sé un hombre correcto. Y dice, no la vendas como hijo o como hija. No la vendas. Dice, no negocies la justicia, no negocies por nada la verdad, así como hacían estos fariseos. Negociaban. Bueno, toma declarar esto como para Dios y no hace falta que le ayudes a tus padres. No hagas eso.
comprar la verdad, invertir en la verdad, dar lo que más valor tiene para vos por la verdad y no la negocies. El 24 dice, mucho se alegrará el Padre del justo, del hombre verdadero. ¿Quién no quiere que la gente diga de su hijo, qué hombre correcto, qué verdadero? Ese muchacho no miente, siempre habla la verdad. El Padre se va a alegrar. Es una forma de honrar a los padres, de honrar, de cumplir ese mandamiento tan importante. Entonces, cuando vos, por ejemplo, si sos un adolescente y estás escuchando, o sos un universitario, y traes buenas notas a tu casa, compraste la sabiduría, invertiste tu tiempo en estudiar, en aprender, en comprender cosas. Y no hace falta que vayas a la universidad o al colegio para esto. Vos puedes ser una persona sumamente inteligente y sabia sin tener que estar en ninguna institución. No hace falta tener un título para ser una persona sabia. Tu padre, tu madre van a alegrarse con eso. El versículo 25 dice, alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Qué importante este versículo. No es solamente obedecer, no es solamente ayudar financieramente, no es solamente orar el nombre de tu familia, sino que alegrarle a tu padre y a tu madre. ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste un presente? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste, le diste un abrazo a tu papá, a tu mamá, le hiciste pasar un buen rato, sonrieron juntos? Alégrense, dice el versículo 25 de Proverbios, y gócese la que te dio a luz. Que sale del gozo es algo que va más allá de la alegría. El gozo es más profundo. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que nosotros hicimos eso? Y para cerrar el mensaje de hoy, me gustaría referirnos al mayor ejemplo, el ejemplo supremo de la honra a los padres. Y estoy hablando de Jesús. Cuando Jesús estaba crucificado, en su peor momento, en la agonía máxima de la crucifixión, Él se recordó de honrar a sus padres. Y a las personas que están tomando nota, pueden ir al capítulo 19 de Juan, donde Jesús le da la instrucción al discípulo amado, que era Juan, que era el que estaba ahí al pie de la cruz. El único discípulo que estuvo al pie de la cruz era Juan. Estaban en la cruz Juan y María. Y le entrega la responsabilidad de cuidar de su madre, lo que nos enseña que Jesús cuidaba de María. Y dice que a partir de ese momento, la madre de Jesús, María, se fue y vivió en la casa de Juan, lo que significa que Jesús y María vivían juntos. Qué terrible, qué triste. Jesús estaba muriendo, su madre esperando ahí, pero en ese último momento de agonía le dijo, cuidad de mi mamá. Y Juan cuidó de la mamá de Jesús, de María. Y en el último suspiro ya, después de haber dicho esto, después de haber entregado la responsabilidad de cuidar de su madre, de honrar a su madre, a Juan, el discípulo amado, Jesús dice en Lucas, en el capítulo 23, versículo 16, ya en lo último que hace es honrar a su Padre celestial. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Le ofrenda el espíritu de él en las manos del Señor. Y dice que ahí, después de haber hecho eso, expiró. Qué profundo y qué hermoso. Que lo último que Jesús hace en la cruz en vida es honrar a sus padres. Con esto en mente, vamos a pensar, ¿cómo está mi relación con mis padres? No sé si vivís con tu papá y con tu mamá, no sé si tienen una relación óptima, pero si no, qué buen momento de poder pensar en este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y es indispensable poder cumplir con esto porque es el reflejo de nuestro respeto y de la honra que nosotros le damos también a nuestro Padre Celestial, el Señor. Vamos a orar. Padre bendito y poderoso, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias porque podemos entender a través de tu palabra la importancia de honrar a nuestros padres. Que sea lejos de nosotros, Señor, la hipocresía, que sea lejos de nosotros que esté presente en nuestra mente la posibilidad de inventar cosas que no tienen nada que ver para no ayudar a nuestros padres, a los que nos engendraron, a nuestros progenitores, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre, a ser hombres fieles, correctos y ejemplares ante tus ojos, honrando a nuestros padres. Te entregamos este día en tus manos, Padre, para que te glorifiques en él. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelvo a ti, no puedo